Marisol se despertó con el sonido del despertador a las 6:30 de la mañana. El viejo teléfono sonaba en la mesilla de noche, cubierto de hule gastado. Alargó la mano, tanteando el botón, y miró a su marido, que dormía a su lado en la penumbra de la madrugada. Esteban ni siquiera se movió. Su turno en el taller no empezaba hasta las 9 y aún le quedaban unas horas de sueño. El aire frío se colaba bajo la fina manta. La vieja calefacción volvía a fallar, como siempre en esta época del año. Marisol se levantó de la cama con cuidado de no molestar a su marido y caminó descalza por el suelo helado hasta el armario. Las bisagras crujieron al abrir la puerta. El interior estaba vacío, solo unos cuantos vestidos y 2 blusas de trabajo. Ayer había lavado la última falda limpia y aún no había tenido tiempo de secarla. La pequeña cocina olía a humedad. Marisol encendió la luz. La única bombilla bajo el techo parpadeaba tenuemente, apenas rompiendo la oscuridad. Puso mecánicamente la tetera, sacó un paquete del café más barato de la estantería y 2 bollos que habían sobrado de ayer. El dinero volvía a escasear y aún faltaban 10 días para el día de paga. El ruido de pasos detrás de ella la hizo volverse. Esteban estaba dormido en la puerta, abrigado con un viejo jersey. «¿Por qué estás levantado? Es temprano». Marisol intentó sonreír, pero la sonrisa le salió falsa. «Te he oído dando vueltas. No puedo dormir». Tomó asiento en la pequeña mesa de la cocina, frotándose los ojos. «Tenemos que hablar». Marisol se quedó helada. Conocía ese tono. Siempre anunciaba una conversación incómoda sobre dinero. Desde hacía 3 meses, apenas llegaban a fin de mes. La factura de la luz subía, y el viejo frigorífico consumía tanta energía que cada mes la vista del recibo les hacía estremecerse. «Ayer vino el señor Ortega», empezó Esteban mirando la encimera desconchada. «Dice que si no pagamos 2 meses de alquiler antes de que acabe la semana, tendremos que buscar un nuevo lugar donde vivir». Marisol se sentó lentamente en la desvencijada silla frente a su marido. Le temblaban las manos a traición y apretaba los dedos, tratando de ocultar su excitación. «¿Cuánto nos falta?», preguntó en voz baja, aunque sabía perfectamente la respuesta. «3,000 pesos». Esteban la miró cansado. «Estoy pensando en pedirle prestado a Ramírez en el taller». «No», replicó bruscamente Marisol. «Todavía no le hemos pagado la deuda pasada. Mejor pido un adelanto al taller». «Doña Consuelo no te dará un adelanto por 3er mes consecutivo». Esteban negó con la cabeza. «Ya sabes cómo es». Marisol lo sabía. Su jefa era una mujer dura y de principios. La última vez que Marisol había pedido un anticipo, doña Consuelo la había sermoneado durante 1 hora sobre responsabilidad fiscal. «Entonces haré turnos extra». Marisol se levantó y empezó a recoger la mesa. «A lo mejor doña Consuelo me deja trabajar el domingo. Ya trabaja 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 8 de la noche». Esteban podía oír la irritación en su voz. «No quiero que te caigas de pie por agotamiento. Y no quiero volver a pedir prestado». Marisol dejó la taza sobre la mesa con fuerza, y el café caliente se derramó sobre el hule. «Acabamos de empezar a salir de deudas, y ahora otra vez». En la cocina reinaba un pesado silencio. Empezaba a clarear fuera de la ventana, y el amanecer gris se filtraba a través de las descoloridas cortinas, haciendo el ambiente aún más lúgubre. El viejo papel pintado de flores se había despegado de las paredes en algunos lugares, y el techo tenía una mancha amarilla de una gotera encima. «Lo siento», dijo Esteban finalmente, extendiendo la mano sobre la mesa y cubriendo la palma de su esposa con la suya. «Sé lo difícil que es para ti, pero no veo otra salida». Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Odiaba esta interminable lucha por la supervivencia, esta necesidad constante de hacer valer cada peso. Odiaba ver cómo su marido, antes alegre y lleno de energía, se convertía en un hombre perpetuamente cansado y torturado. «Está bien», se dio por vencida, secándose los ojos con la manga de su vieja bata. «Pero esta es la última vez. Algo tiene que cambiar». Esteban asintió, pero ambos sabían que nada cambiaría. Trabajar en el taller daba una miseria, y encontrar algo mejor en su pequeña ciudad era casi imposible. Marisol miró el reloj y suspiró. Era hora de prepararse para ir a trabajar. Se puso rápidamente una de sus 2 blusas de trabajo, la que estaba menos lavada, y se puso la falda aún húmeda. Se peinó a toda prisa y se recogió el pelo en un sencillo moño. Volvió a la cocina para despedirse de su marido. «Intentaré hablar hoy con doña Consuelo sobre el turno del domingo», dijo besando a Esteban en la mejilla.
Tal vez pueda ganar un dinerito extra. Había 40 minutos a pie hasta la tienda. Marisol podría haber ahorrado tiempo tomando el autobús, pero 20 pesos por el pasaje era un lujo inasequible en este momento. Caminó por las calles desiertas, envuelta en una chaqueta hecha jirones. El frío de la mañana la calaba hasta los huesos y el cansancio y la falta de sueño le dolían. El mercado de Consuelo era una tienda pequeña, abarrotada de mercancías hasta el techo. Los estrechos pasillos entre las estanterías apenas dejaban pasar a un cliente con una cesta, y la ventilación era muy escasa, por lo que siempre había un olor peculiar en la estancia, una mezcla de detergente, especias y verduras podridas. Doña Consuelo ya estaba allí, siempre llegaba temprano y revisaba personalmente cada rincón de su tienda. Mujer menuda y corpulenta, con el pelo teñido de negro, mantenía un férreo control sobre su personal y no perdonaba el más mínimo descuido. «Buenos días, doña Consuelo», la saludó Marisol mientras caminaba detrás del mostrador. Su jefa la miró de reojo, fijándose en su falda húmeda, pero no dijo nada. Marisol empezó a colocar la mercancía en las estanterías, intentando no pensar en la conversación que se avecinaba sobre el turno extra. El día acababa de empezar y ya se sentía agotada. A las 7 empezaron a llegar los primeros clientes, en su mayoría mujeres mayores, que compraban la comida del día. Marisol trabaja mecánicamente, pesa, marca los cheques, empaqueta, escucha las quejas por los altos precios. Sus pensamientos estaban muy lejos. No dejaba de pensar en las deudas, en el rostro cansado de Esteban, en cómo habían llegado a esta vida. A la hora de comer, Jimena Castellanos, una joven empleada del banco local, apareció en la tienda. Siempre destacaba entre los demás clientes por su ropa cara y su aspecto cuidado. Marisol miró involuntariamente su blusa hecha jirones y sus uñas desconchadas. Ella también había soñado alguna vez con trabajar en un banco, pero sin contactos ni una buena educación no valía la pena pensar en ello. ¿Puedo pesar medio kilo de tomates? Jimena puso sus dedos perfectamente cuidados con uñas largas sobre el mostrador. Marisol asintió en silencio y cogió la bolsa. El día se alargaba interminablemente y la idea de hablar con doña Consuelo se hacía cada vez más pesada. Pasó una semana. Después de todo, Esteban había pedido prestado a Ramírez y habían pagado el alquiler. Marisol sentía cada vez más el peso de la deuda sobre sus hombros, pero trataba de que no se le notara. Por las noches cocinaba las comidas más sencillas, estirándolas al máximo. Una noche, mientras removía caldo con restos de pollo, oyó un portazo. Esteban había vuelto del trabajo antes de lo habitual. Tenía la cara desacostumbradamente pálida y apretaba el teléfono entre las manos como si temiera que se le cayera. «¿Qué pasa?». Marisol intuyó de inmediato que algo iba mal. 10 años de matrimonio le habían enseñado a leer todos los matices del estado de ánimo de su marido. Recibí una llamada de Guatemala. Esteban se hundió pesadamente en una silla. «Mi tío Armando se está muriendo». «¿Tío?». Marisol frunció el ceño. En todos los años que llevaban juntos, nunca había oído hablar de aquel pariente. «Sí, el hermano de mi padre». Esteban se pasó una mano por la cara. «Se fue del país antes de que yo naciera. Rara vez nos hablábamos. Solo cartas en Navidad. Pero estaba muy unido a mi padre». Marisol apagó la cocina y se sentó junto a su marido. En la pequeña cocina reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. «Me pide que vaya», dijo Esteban. «Dice que es importante». ¿Que vaya? Marisol sintió que todo en su interior se apretaba. «¿Pero cómo? Ni que tuviéramos dinero para las entradas». Esteban sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «Toma, guárdalo para un día lluvioso. He estado ahorrando un poco de cada paga». Marisol tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había unos 2,000 pesos, una suma apenas suficiente para el billete de ida más barato. «Esteban, pero no es…», tartamudeó eligiendo las palabras. «Estábamos juntando ese dinero para arreglar el refrigerador. Quiero decir, podría estropearse en cualquier momento». «Lo sé», tomó su mano entre las suyas. «Pero es mi único tío. Si le pasa algo y ni siquiera intento venir…». Marisol comprendió a su marido. La familia siempre había sido un concepto sagrado para él, aunque sus padres habían muerto hacía años. Le apretó la palma de la mano y dijo en voz baja: «Está bien, vete». Los 3 días siguientes transcurrieron entre febriles preparativos. Esteban arregló con el dueño del taller unas vacaciones a su cargo,
Compró el billete de autobús más barato a la capital y de allí un avión a Guatemala. Marisol le había empacado la ropa más decente para el viaje, aunque tenían muy pocas posesiones. La noche antes de partir, se sentaron en la penumbra de su pequeño salón para ahorrar electricidad. Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia, y delgados chorros de agua corrían por el cristal. «Intentaré volver lo antes posible», dijo Esteban mirando a su mujer. «A lo mejor hasta mi tío se recupera». Marisol asintió, pero en el fondo de su mente se sentía ansiosa. Algo le decía que este viaje les cambiaría la vida, aunque no sabía por qué lo pensaba. «He acordado con doña Consuelo turnos extra», dijo, tratando de distraerse de sus pensamientos ansiosos. «Me ha dado permiso para trabajar los domingos, así que no te preocupes por el dinero». Esteban sacudió la cabeza. «No tienes que trabajar tanto, intentaré volver pronto». Por la mañana, Marisol acompañó a su marido a la parada del autobús. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento frío la helaba hasta los huesos. Esteban se despidió de ella con un fuerte abrazo, y ella pudo oler el familiar olor a aceite de máquina de su chaqueta. «Cuídate», le susurró mientras lo veía subir al autobús con su gastada bolsa de viaje. Al volver a casa, Marisol se sintió perdida. En 10 años de matrimonio, rara vez habían estado separados más de un día. El piso la recibió con un silencio opresivo. Se movía mecánicamente por las habitaciones mientras se preparaba para ir a trabajar, con la mente aturdida por los pensamientos sobre su marido y su misterioso tío. La tienda estaba inusualmente llena para ser martes por la mañana. Doña Consuelo correteaba entre los mostradores, reprendiendo a la chica nueva por extraviar la mercancía. Marisol estaba detrás de la caja, sonriendo habitualmente a los clientes. «Buenos días, señora Marisol», dijo la anciana doña Elvira, clienta habitual. «¿Está triste hoy?» «El marido no está», contesta Marisol mientras rebusca en la compra. «A casa de un pariente en Guatemala». «¿A Guatemala?» Doña Elvira levantó las cejas sorprendida. «¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé», se encogió de hombros Marisol, tratando de hablar con voz firme. «Su tío está muy enfermo allí». El día se alargó interminablemente. Marisol miraba el teléfono de vez en cuando, pero Esteban no llamaba. Al parecer seguía de viaje. Al anochecer, el zumbido constante de voces y el tintineo de las cajas registradoras empezaron a provocarle dolor de cabeza. Volvió a casa a oscuras. El piso vacío era frío e incómodo. Marisol encendió el viejo televisor para llenar el silencio, pero ni siquiera escuchó a los locutores. Intentó cenar, pero no pudo tragar ni un bocado. El teléfono sonó sobre las 9 de la noche. Marisol cogió el auricular tan rápido que casi se le cae. «Lo he conseguido», la voz de Esteban sonaba cansada. «El tío está en el hospital. Tiene muy mal aspecto». «¿Qué dicen los médicos?», preguntó Marisol, aferrando el teléfono con ambas manos. «Nada bueno», siguió una pausa. «No dan ninguna garantía. Iré a verlo mañana por la mañana». Después de la conversación, Marisol permaneció sentada en la cama durante largo rato, mirando fijamente la oscuridad al otro lado de la ventana. Una extraña sensación no la abandonaba, como si algo importante se le escapara de las manos. Intentó recordar todo lo que Esteban le había contado sobre su familia durante sus años de matrimonio, pero no le vino a la mente nada sobre el tío Armando. Los 3 días siguientes pasaron como un borrón. Marisol trabajaba de la mañana a la noche, tratando de mantenerse ocupada. Esteban llamaba todas las tardes, pero las conversaciones eran breves. Decía que estaba muy cansado en el hospital. Al 4.º día, llamó en pleno día. Marisol estaba colocando la mercancía en las estanterías cuando oyó sonar el teléfono. Salió a la trastienda, ignorando la mirada contrariada de doña Consuelo. «Ha muerto el tío», la voz de Esteban sonaba apagada. «Esta mañana». Marisol se apoyó en la pared, sintiendo que se le hundían las piernas. «Lo siento mucho, cariño. ¿Estás bien?» «Bien», se quedó callado. «Tengo un funeral que atender. Me quedaré unos días más». Aquella tarde, al volver del trabajo, Marisol permaneció largo rato de pie frente a la foto de familia colgada en la pared. Esteban había dicho que se parecía mucho a su padre, pero ella nunca había visto una foto de sus padres. Se habían quemado en un incendio en la vieja casa hacía años. Me pregunto, pensó, si el tío Armando se parecía a ellos. Pasó el fin de semana en la tienda, trabajando turnos extra. Doña Consuelo estaba contenta con su afán de trabajo,
pero Marisol no soportaba estar en un piso vacío. Cada rincón le recordaba a Esteban y el silencio le oprimía los oídos. El domingo por la noche por fin llamó para decir que volvía. Su voz sonaba extraña, no triste, más bien pensativa. Marisol lo atribuyó al cansancio y a las preocupaciones de los últimos días. El lunes por la mañana llovía a cántaros. Marisol se paró en la parada de autobús, donde había despedido a su marido hacía unos días, y se quedó mirando el manto gris de lluvia. Un viejo paraguas apenas la salvaba de los torrentes de agua, y el viento helado se colaba bajo su chaqueta. El autobús ya llevaba 40 minutos de retraso. Finalmente, unas luces amarillas aparecieron a lo lejos. El autobús se detuvo lentamente, cubierto de suciedad. Marisol miró tensa por las ventanillas, intentando distinguir una silueta familiar. Las puertas se abrieron con un chirrido y vio a Esteban entre los pasajeros que salían. Parecía demacrado y cansado. Las ojeras, la cara sin afeitar, la ropa arrugada. Todo indicaba un viaje duro y noches sin dormir. Pero algo más había cambiado en él. Algo evasivo en la expresión de su rostro, en la forma en que se sostenía. ¡Esteban! Marisol corrió hacia su marido y lo abrazó con fuerza. Su chaqueta olía a ciudad extranjera y a olores desconocidos. «Te he echado tanto de menos», dijo él, acercándola a ella. Su voz sonaba apagada y algo distante. Se apresuraron a volver a casa bajo una lluvia cada vez más intensa. Esteban guardó silencio durante todo el trayecto, limitándose a agarrar con más fuerza la mano de su mujer. El piso estaba frío y húmedo. Marisol había ahorrado en calefacción en su ausencia. «Ahora calentaré el té», se quejó ella, ayudando a su marido a quitarse la chaqueta mojada. «Debes de tener hambre. Hice tu sopa favorita». Esteban asintió, dejándose caer pesadamente en una silla. Su mirada recorrió la cocina familiar como si la viera por primera vez. Marisol le puso delante una taza de té humeante y se sentó frente a él. «¿Me lo contarás?», preguntó en voz baja, cubriéndole la mano con la suya. Esteban tomó un sorbo de té para ordenar sus pensamientos. «El funeral fue ayer. Vino muy poca gente, sobre todo enfermeras del hospital y algunos vecinos. ¿Y los demás familiares?». «No estaban allí», negó con la cabeza. El tío Armando vivía solo, en los últimos años apenas hablaba con nadie. Marisol notó cómo le temblaba la mano que sostenía la taza. «¿Tuviste tiempo de hablar con él?». «Sí». Esteban dejó la taza sobre la mesa. «El último día volvió en sí, me reconoció. Dijo que me parecía mucho a mi padre». Había una nota desconocida en su voz que Marisol no lograba descifrar. Se levantó y empezó a calentar la sopa, dando tiempo a su marido para ordenar sus pensamientos. «¿Sabes?», dijo de pronto, mirando por la ventana, donde caían chorros de lluvia. Se pasó toda la vida lamentando haberse marchado. Dijo que romper con su familia fue su mayor error. Marisol le puso un plato de sopa delante. «¿Por qué se fue?». «Un antiguo conflicto con su padre. No quiso dar detalles». Esteban cogió la cuchara pero no empezó a comer. Solo dijo que la juventud y el orgullo a menudo nos hacen cometer estupideces. En la cocina reinaba un silencio solo roto por el repiqueteo de las gotas de lluvia en el alféizar de la ventana. Marisol se quedó mirando a su marido, tratando de averiguar qué había cambiado exactamente en él con el paso de los días. «Necesitas comer y descansar», dijo por fin. «Pareces agotado». Esteban empezó a comer obedientemente, pero era evidente que lo hacía de forma mecánica, sumido en sus pensamientos. Cuando terminó, se levantó de la mesa. «Voy a darme una ducha», dijo, y salió de la cocina, dejando a Marisol sola con los platos sucios y su creciente ansiedad. Mientras lavaba los platos, decenas de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Por qué nunca habían oído hablar de ese tío? ¿Cuál era el conflicto entre él y el padre de Esteban? ¿Y por qué su marido había vuelto tan diferente? La tarde transcurrió en un extraño silencio. Esteban estaba sentado frente al televisor, pero Marisol veía que no miraba el programa. Su mirada estaba fija en algún lugar a través de la pantalla, y sus dedos golpeaban nerviosamente el brazo de su silla. «¿Hay algo más que quieras decirme?», intentó entablar conversación. «¿Cómo era tu tío?». Esteban pareció despertar de un profundo ensueño. «Era un hombre complicado, muy culto. Tenía muchos libros en su piso, estanterías enteras del suelo al techo. ¿Y a qué se dedicaba?».
Enseñaba en la universidad, matemáticas. Esteban guardó silencio. En el hospital, las enfermeras dijeron que hablaba mucho de México, de cómo echaba de menos su casa. Marisol tomó asiento junto a su marido en el brazo de la silla. ¿Y por qué no regresó? Orgullo. Esteban soltó una risita amarga. Dijo que había pasado demasiado tiempo, que algunos puentes no se podían reconstruir. Había tanta amargura en su voz que a Marisol se le encogió el corazón. Le puso una mano en el hombro, sintiendo cómo se tensaban sus músculos. Necesitas descansar, le dijo en voz baja. Las cosas serán más fáciles mañana. Pero durante la noche, Esteban apenas durmió. Marisol le oía removerse, suspirar, a veces levantarse y pasearse por la habitación. Por la mañana, por fin, se quedó dormido. Pero incluso en sueños, su rostro permanecía tenso. Por la mañana, Marisol se despertó con el sonido del despertador y encontró a Esteban ya levantado. Lo encontró en la cocina. Estaba sentado ante una taza de café frío sin tocar, con la mirada fija en un punto. «Te has levantado temprano», le dijo, encendiendo la cocina. «¿Por qué no te tomas un par de días más de descanso? Seguro que en el taller lo entenderán». Esteban negó con la cabeza. «No, tienes que trabajar. Las facturas no se pagan solas». Lo dijo en un tono que hizo que Marisol sintiera un escalofrío. Había una amargura nueva y desconocida en sus palabras. No había podido concentrarse en todo el día. 2 veces había cometido el error de contar el cambio, por lo que había sido reprendida por doña Consuelo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido, a su extraño comportamiento, a esta inesperada historia con su tío. Por la noche, cuando volvió a casa, encontró a Esteban ordenando su bolsa de viaje. Sobre la mesa había un montón de papeles, al parecer documentos para la funeraria. «¿Qué tal tu primer día?», preguntó ella, ordenando la compra. «Bien», respondió brevemente, metiendo los papeles en un cajón del escritorio. «Mucho trabajo acumulado estos días». Marisol se dio cuenta de que evitaba mirarla a los ojos. Nunca le había pasado. Siempre lo habían compartido todo, incluso lo más difícil y doloroso. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Cenaron en silencio. Esteban apenas tocó la comida, apartó el plato y se retiró a su dormitorio, alegando estar cansado. Marisol se quedó sola en la cocina, mirando su cena casi intacta y sintiendo que la ansiedad le subía al pecho. Algo había ocurrido en Guatemala. Algo de lo que Esteban no quería o no podía hablar. Y ese algo lo estaba cambiando. Estaba cambiando sus vidas, aunque Marisol aún no entendía exactamente cómo. Había pasado un mes desde el regreso de Esteban. Cada vez más a menudo Marisol pensaba que no reconocía a su marido. Exteriormente, todo era igual. Él iba a trabajar, volvía por la tarde, hablaba de las cosas de siempre. Pero algo había cambiado sutilmente en su comportamiento, en su entonación, incluso en la forma de mirar su pequeño piso. Aquella mañana, Marisol se despertó con el ruido de una puerta que se cerraba de golpe. El reloj marcaba las 6 de la mañana, demasiado pronto para ir a trabajar. Miró por la ventana y vio la espalda de Esteban, caminando a paso ligero por la calle. Últimamente se marchaba antes de lo habitual, explicando que era por el trabajo atrasado en el taller. En la mesa de la cocina había una taza de café sin tocar. Nunca había dejado café fuera. No podían permitirse ese derroche. Marisol vertió la bebida fría en el fregadero, sintiendo una vaga inquietud que crecía en su interior. La tienda estaba desacostumbradamente silenciosa. Doña Consuelo estaba enferma y su sobrina, una joven sin conocimientos del oficio, la sustituía temporalmente. Marisol colocó automáticamente la mercancía en los estantes, y sus pensamientos giraron en torno a lo extraño del comportamiento de su marido. «Señora Marisol», la llamó doña Elvira, una clienta habitual. «¿Se encuentra bien? Hoy parece distraída». Marisol intentó sonreír. «Sí, solo un poco cansada». «¿Y cómo está tu marido? ¿Se ha recuperado de la muerte de su tío?» «Creo que sí», musitó Marisol, «aunque se ha vuelto de alguna manera diferente». Doña Elvira asintió comprensiva. La muerte de los seres queridos siempre cambia a la gente. Dale tiempo. Pero no se trataba solo del duelo por un tío que Esteban apenas conocía. Algo más le pasaba a su marido, y ese algo asustaba cada vez más a Marisol. Por la noche decidió preparar su plato favorito, chili con carne. Antes, siempre se animaba cuando el aroma de las especias picantes le saludaba desde el trabajo.
Pero hoy, Esteban apenas probó la comida. «No comes nada», le dijo Marisol. «¿Tal vez no te sientes bien?» «No, es que no tengo hambre», apartó el plato. Comí algo en el pueblo. Esto era algo nuevo. Nunca se habían permitido comer fuera. Era demasiado caro. Marisol miró a su marido con atención. Su camisa, aunque vieja, estaba impecablemente planchada, su pelo pulcramente peinado, y había alguna expresión nueva y desconocida en su rostro. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó ella, tratando de entablar conversación. «Bien». Esteban sacó su teléfono y comprobó algo. «Muchos pedidos». Antes siempre hablaba del trabajo en detalle. ¿Qué coches estaba arreglando? ¿Cuáles eran los retos? ¿Qué decía el dueño del taller? Ahora, sin embargo, todas sus respuestas se habían vuelto cortas y vagas. «¿Sabes?», Marisol se armó de valor. «Creo que algo ha cambiado últimamente. Te has vuelto algo distante». Esteban la miró, y algo parecido a la culpa brilló en sus ojos. Pero al cabo de un segundo, esa expresión desapareció. «Estás exagerando», dijo con voz uniforme. «Solo me cansa el trabajo». «Pero si ni siquiera me cuentas lo que pasa allí. Antes siempre compartíamos todo». «No hay nada que compartir», se levantó de la mesa. «Es lo de siempre, coches, herramientas, piezas, nada interesante». Marisol lo vio alejarse hacia el dormitorio y sintió que un muro invisible crecía entre ellos. Antes, su pequeño piso les había parecido un refugio acogedor donde esconderse de todos los problemas del mundo exterior. Ahora era como si aquellos muros la aplastaran. A la mañana siguiente, Esteban volvió a salir antes de lo habitual. Marisol se fijó en que llevaba puesta su única camisa decente, la que guardaba para las ocasiones especiales. Nunca se la ponía para trabajar en el taller por miedo a ensuciarla con el aceite de las máquinas. En la tienda se distrajo con un inventario inesperado. La sobrina de doña Consuelo había decidido hacer limpieza de libros. Durante todo el día Marisol contó la mercancía, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó que en las últimas semanas, Esteban había empezado a quedarse en el trabajo más a menudo, que había tenido reuniones inesperadas con clientes, que incluso su forma de andar había cambiado. Más confiada, casi presumida. Por la tarde llamó al taller para preguntar cuándo estaría libre su marido. El dueño del taller le contestó que Esteban se había ido hacía 2 horas. «Debo de haberme confundido», murmuró en el auricular, sintiendo un escalofrío. Cuando Esteban llegó a casa, hacia las 9 de la noche, olía a colonia cara. Ese olor no encajaba en absoluto con el hecho de trabajar en un taller de reparación de coches. «¿Dónde has estado?», preguntó Marisol, intentando mantener la calma. «En el trabajo, ¿dónde si no?», pasó junto a ella hacia el baño. «Un encargo complicado, he tenido que quedarme hasta tarde». Oyó el ruido del agua. Esteban se estaba duchando. Solía ducharse siempre por la mañana. Decía que no tenía sentido hacerlo por la noche. Marisol miró en el bolsillo de su camisa, tirada en el cesto de la ropa sucia. Dentro había un cheque de un restaurante, el mismo por el que pasaban a menudo, pero al que nunca entraban porque no podían permitírselo. Por la noche, Marisol permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración de su marido. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Cómo consultaba el teléfono con más frecuencia, cómo había llamadas inesperadas durante las cuales se iba a la otra habitación, cómo incluso su voz cambiaba cuando hablaba de trabajo, como si intentara ocultar algo. Al día siguiente compartió sus preocupaciones con Paulina, su amiga de toda la vida. Estaban sentadas en la pequeña peluquería donde trabajaba Paulina, en un raro momento en que no había clientes. «Creo que esconde algo». Marisol agitó una taza de café frío entre las manos. «Está diferente desde aquel viaje a Guatemala». Paulina miró a su amiga con atención. «¿Crees que se ha metido otro?» «No». Marisol sacudió la cabeza muy apresuradamente. «No, Esteban no es así. Es que no entiendo lo que pasa. ¿De dónde saca el dinero para los restaurantes? ¿Por qué se ha vuelto tan exigente con su apariencia? ¿Has comprobado su teléfono?» «No, claro que no». Marisol negó con la cabeza. «Nunca husmeamos en las cosas del otro. Es una cuestión de confianza». «La confianza es la confianza». Paulina se encogió de hombros. «Pero a veces hay que asegurarse de que no te engañan». Marisol volvió a casa angustiada. Las palabras de su amiga la mantenían en vilo. ¿Podría Esteban realmente? No. Apartó esos pensamientos de su mente.
Debía haber otra explicación para su extraño comportamiento. Pero cuanto más observaba a su marido, más se daba cuenta de pequeñas cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Empezó a evitar hablar del futuro, a pesar de que solían soñar con ahorrar para la casa. Dejó de quejarse de su pequeño sueldo, una nueva seguridad en sus movimientos, como si él supiera algo que ella ignoraba. Era un día especialmente caluroso. Marisol caminaba por la calle principal de la ciudad, volviendo del banco donde había cobrado otra deuda. El sol era abrasador, y el asfalto caliente quemaba incluso las finas suelas de sus únicos zapatos decentes. Había elegido una ruta más larga, más allá de los barrios ricos, donde las aceras estaban a la sombra de los árboles y era un poco más fácil caminar. Las lujosas mansiones a ambos lados de la calle parecían decoraciones de otro mundo. El césped cuidado, las altas verjas de hierro forjado, los coches caros en las entradas. Todo estaba tan lejos de su realidad y de la de Esteban que a veces parecía irreal. Marisol caminaba a menudo por esta calle, imaginando cómo sería vivir en una casa así, no tener que contar cada peso, no temer al mañana. De repente le llamó la atención un coche negro que pasaba lentamente. El coche era nuevo, brillante, evidentemente muy caro. Pero no fue eso lo que paralizó a Marisol. Al volante iba un hombre que se parecía increíblemente a Esteban. El mismo perfil, la misma cabeza plantada. El coche pasó tan rápido que no tuvo tiempo de ver bien al conductor, pero su corazón ya latía como loco. No, eso es imposible, susurró en voz baja. Esteban no tiene tanto dinero. Ahora mismo está en el taller. Pero la duda ya se había instalado en su alma. Marisol sacó su teléfono y marcó el número del taller. Después de unos pitidos, contestó el ayudante del dueño. «¿Esteban? No, hoy no está. Dijo que tenía que ir al proveedor de piezas». Marisol dio las gracias y colgó. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. ¿Un proveedor de piezas? ¿En este barrio? ¿En un coche extranjero de lujo? Se dirigió lentamente a casa, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había visto. Quizás se trataba de una persona parecida, o un cliente del taller le había pedido a Esteban que moviera su coche. Pero entonces, ¿por qué había mentido sobre el proveedor de piezas? En casa la recibió el silencio familiar del pequeño piso. Marisol se puso mecánicamente a preparar la cena, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó todas las rarezas en el comportamiento de su marido durante el último mes. Ausencias inesperadas, retrasos inexplicables, ropa nueva que supuestamente había comprado en unas rebajas. A eso de las 7 de la tarde sonó un portazo. Esteban entró en la cocina y Marisol se fijó en su ropa. Pantalones sencillos, una camisa vieja, una chaqueta desgastada. Nada le delataba como hombre capaz de sentarse al volante de un coche tan caro. «¿Qué tal el día?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «Bien», Esteban se sirvió un poco de agua. «Fui al proveedor en busca de piezas para un viejo Ford». Marisol sintió que todo su interior se contraía. Estaba mintiendo, con calma, con seguridad, mirándola directamente a los ojos, mintiendo. «¿Dónde está ese proveedor?», preguntó ella como de paso. «En una zona industrial, en las afueras», respondió él sin dudar. «Allí hay varios almacenes con piezas de recambio». Cada palabra que decía era mentira. Marisol se apartó de la cocina para que él no pudiera verle la cara. Sus manos revolviendo la sopa temblaban ligeramente. «¿Sabes?», dijo, todavía de espaldas a su marido. «Hoy he visto un coche muy interesante en el centro, negro, nuevo. El conductor se parecía tanto a ti». Por un segundo hubo un silencio absoluto en la cocina. Entonces Esteban se echó a reír, un poco demasiado alto, un poco demasiado juguetón. «¿Qué eres, cariño? ¿De dónde he sacado un coche así? Apenas llegamos a fin de mes». Marisol se volvió lentamente hacia él. Esteban sonreía, pero algo parecido al miedo destellaba en sus ojos. «Sí, tienes razón», dijo en voz baja. Debió de parecerlo. La cena transcurrió en un tenso silencio. Esteban comió deprisa y se fue a la ducha, diciendo que estaba cansado después de un día duro. Marisol se quedó en la cocina, volviendo a lavar los platos y repasando mentalmente los acontecimientos del día. Algo estaba pasando, algo grave, algo aterrador. Esteban ocultaba algo, y tenía que ver con dinero. Pero ¿de dónde podía sacar semejantes fondos un simple mecánico?
Al día siguiente, Marisol no aguantó y compartió sus dudas con Paulina. Estaban sentadas en un pequeño café frente a la peluquería donde trabajaba su amiga. ¿Estás segura de que fue él?, preguntó Paulina removiendo su café. No, Marisol negó con la cabeza. Solo vi el coche un segundo, pero su reacción fue como si se asustara cuando saqué el tema. ¿Y si...? Paulina bajó la voz. ¿Y si está haciendo algo ilegal? Marisol se enfrió al pensarlo. No, Esteban no. Siempre ha sido un hombre honesto. La gente cambia. Paulina se encogió de hombros. Sobre todo cuando hay mucho dinero de por medio. Durante el resto del día, Marisol no pudo quitarse esos pensamientos de la cabeza. Se despistó en el trabajo y calculó mal 2 veces, por lo que fue reprendida por doña Consuelo. Por la noche, cuando Esteban llegó a casa, intentó hablar con él de nuevo. Cariño, empezó mientras estaban sentados frente al televisor. Creo que algo te pasa últimamente. Has cambiado desde tu viaje a Guatemala. No te lo inventes. Le quitó importancia sin apartar los ojos de la pantalla. Es solo mucho trabajo. Pero te has vuelto diferente de alguna manera, reservado. Intuyo que hay algo que no me estás contando. Esteban se volvió hacia ella con la mirada irritada. Ya basta, Marisol. Te comportas como una esposa celosa. Solo estoy trabajando duro intentando ganar más dinero. ¿No es eso lo que querías? Sus palabras hirieron su corazón. Nunca le había hablado así. Marisol se levantó en silencio y fue a la cocina, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedaba mirando al techo y pensaba en cómo habían cambiado sus vidas. Hace 2 meses todo había sido sencillo. Sí, vivían mal, pero eran sinceros el uno con el otro. Compartían todas las penurias a medias. Ahora era como si hubiera crecido entre ellos un muro de insinuaciones y mentiras. Por la mañana, al prepararse para ir a trabajar, Marisol se dio cuenta de que Esteban se había puesto una camisa nueva, que ella no había visto nunca. Él dijo que era un regalo de un cliente agradecido, pero la etiqueta, que ella encontró más tarde en la papelera, era de una tienda cara del centro de la ciudad. Otra mentira. Otra pieza del puzzle que no terminaba de encajar. ¿Qué había sido de su marido? ¿Dónde había ido a parar el hombre sencillo y honesto que había conocido durante tantos años? El domingo amaneció nublado. Marisol se despertó con el ruido de las gotas de agua al tamborilear en el alero. La mitad de la cama a su lado estaba vacía. Esteban se había vuelto a marchar temprano, diciendo que le esperaba trabajo urgente en el taller. Domingo. Pasó la mano por las sábanas frías y suspiró pesadamente. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con letra apresurada. No me esperes para cenar, mucho trabajo. Marisol arrugó el trozo de papel y lo tiró a la papelera. Nunca había dejado una nota, siempre llamaba si se le hacía tarde. Ahora su teléfono no solía estar disponible o estaba así. No había nada que hacer, así que se puso a limpiar, lo único que la distraería de sus pesados pensamientos. Mientras quitaba el polvo del armario, tocó accidentalmente una caja de documentos antiguos, se cayó y su contenido se esparció por el suelo. Al recoger los papeles, Marisol encontró su certificado de boda. 10 años atrás habían sido tan felices, tan llenos de esperanza. Esteban le había jurado que siempre sería sincero con ella, que nunca habría secretos entre ellos. ¿Dónde habían ido a parar todas aquellas promesas? Sonó el teléfono. Paulina lo invitaba a ir a la peluquería. Hoy no tengo muchos clientes, le dijo su amiga. Ven a charlar un rato. Marisol aceptó. Estar sentada sola en el piso se estaba volviendo insoportable. Se viste rápidamente y sale. Casi había dejado de llover, pero el viento frío la helaba hasta los huesos. La peluquería de Paulina estaba en una callejuela cerca del centro. El timbre de la puerta tintineó melodiosamente cuando Marisol entró. La habitación olía a laca y café. «Tienes un aspecto horrible», dijo Paulina en lugar de saludar acomodando a su amiga en una silla. «¿Hace mucho que no duermes bien?» Marisol negó con la cabeza. «No puedo dormir. Pienso todo el tiempo. ¿En tu marido y sus rarezas?» Paulina empezó a cepillarse el pelo. «Cuéntame. Hoy se fue temprano otra vez. Dijo que era trabajo urgente». Marisol arrugó la nariz cuando el peine atrapó un enredo. «Pero el taller no abre los domingos. Lo sé de buena tinta. Lo dijo el propio dueño». Paulina se quedó paralizada un momento con el peine en la mano. «¿Y a dónde va?» «No lo sé». Marisol apretó los reposabrazos de su silla. «Quizá me estoy volviendo loca. Quizá en realidad solo está trabajando duro».
¿Y la camisa nueva? ¿Y el coche caro que viste? ¿Y los restaurantes? Paulina negó con la cabeza. Demasiadas coincidencias, compañera. Marisol cerró los ojos. Todas esas pequeñas cosas en las que intentaba no fijarse se iban sumando hasta formar una imagen aterradora. La colonia nueva, el teléfono caro que supuestamente había ganado en un sorteo en el trabajo, las llamadas extrañas. ¿Sabes? Paulina dejó a un lado el cepillo del pelo. Solo hay una forma de averiguar la verdad. ¿Cuál es? Seguirle. Marisol abrió los ojos bruscamente. ¿Qué? No, no puedo. ¿Por qué no? Es evidente que oculta algo. Tienes derecho a saber la verdad. Eso sería una traición. Marisol negó con la cabeza. Somos marido y mujer. ¿No te traiciona cuando miente? Paulina se sentó frente a su amiga. Mira, sé que es desagradable, pero a veces hay que enfrentarse a la verdad. Un cliente entró en la peluquería y la conversación tuvo que interrumpirse. Marisol se despidió de su amiga y salió. La lluvia se intensificó, pero ella apenas lo notó, inmersa en sus pensamientos. Seguir a su marido. Antes, la sola idea le habría parecido descabellada. Pero ahora, después de toda la extrañeza, después de las evidentes mentiras, tal vez Paulina tenía razón. En casa se encontró con el mismo silencio opresivo. Marisol preparó mecánicamente la cena, puso la mesa y se sentó a esperar a su marido. El reloj marcaba las 7 de la tarde, luego las 8, después las 9. Esteban regresó hacia las 10. Olía a tabaco caro, aunque hacía tiempo que había dejado de fumar por considerarlo demasiado caro. Perdona, cariño, le dijo besándole la mejilla. Complicado el pedido, he tenido que trastear. ¿Qué clase de encargo? Preguntó Marisol mirándole fijamente a los ojos. Oh, solo un viejo Mercedes. Hizo un gesto con la mano. No le interesarán los detalles técnicos. Eso no le había impedido hablar durante horas del trabajo, de cada tornillo, de cada detalle. Ahora todos los detalles habían desaparecido. Solo quedaban frases generales. ¿Has cenado? Preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Sí, comí algo en la ciudad, se estiró. Estoy muy cansado. Voy a ducharme y a la cama. Marisol lo vio salir hacia el baño y sintió que la determinación crecía en su interior. Mañana sabría la verdad. La mañana del lunes empezó como de costumbre, con Esteban saliendo temprano. Marisol se preparó para ir a trabajar, pero en vez de ir a la tienda, llamó a doña Consuelo y fingió estar enferma. Era la primera vez en todos sus años de trabajo que se cogía la baja por un motivo falso. Se escondió en la esquina de la casa y esperó. Media hora más tarde Esteban salió de la entrada, miró a su alrededor y caminó en dirección contraria en vez de dirigirse al taller. Su corazón latía como loco mientras lo seguía, tratando de mantener una distancia segura. Esteban caminaba deprisa, con seguridad, como si supiera exactamente a dónde iba. En un viejo edificio abandonado de las afueras, se detuvo de repente. Sacó su teléfono y llamó a alguien. Unos minutos después, se detuvo el mismo coche negro que Marisol había visto la semana pasada. Esteban subió al coche y se marchó. Marisol se quedó de pie en la acera, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. No era una alucinación, ni un juego de la imaginación. Su marido le estaba mintiendo de verdad. Caminó lentamente hacia su casa, ajena a lo que la rodeaba. Decenas de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿De dónde ha sacado ese coche? ¿A qué se dedica realmente? ¿Por qué oculta todo esto? Esa noche, cuando Esteban regresó, ella trató de aparentar calma. Preparó la cena, habló de pequeñas cosas, sonrió, pero por dentro todo se apretaba cada vez que él abría la boca. Ahora sabía con certeza que cada palabra que decía podía ser mentira. Mañana tengo que ir al proveedor, dijo terminándose la sopa. Puede que me quede hasta tarde. Por supuesto, cariño, respondió ella, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Tómate tu tiempo. Esa noche tomó una decisión. Mañana volvería a coger la baja por enfermedad. Mañana volvería a ir tras él. Y esta vez no pararía hasta saber toda la verdad. En la oscuridad de su habitación, Marisol yacía insomne, escuchando la respiración del hombre que dormía a su lado. El hombre que creía conocer mejor que nadie en el mundo. El hombre que ahora se había convertido en un extraño. La mañana del martes comenzó para Marisol mucho antes del amanecer. Había pasado casi toda la noche en vela pensando en el día que le esperaba.
Mientras Esteban se preparaba para ir a trabajar, ella fingió estar dormida, escuchándole vestirse en silencio en la oscuridad del dormitorio. A las 6 de la mañana sonó un portazo. Marisol esperó 10 minutos y se vistió rápidamente. Le temblaban las manos al abrocharse los botones de la blusa. En el bolso metió el móvil con la batería cargada y una pequeña cámara que había llevado una vez a la boda de su sobrina. Fuera hacía un frío que pelaba. Marisol se escondió en la esquina de una casa vecina, envuelta en un viejo abrigo. 15 minutos después, apareció Esteban. Vestía ropa de trabajo y llevaba al hombro una bolsa de herramientas hecha jirones. Nada en su aspecto delataba a un hombre que pudiera tener algún secreto. Llegó al mismo edificio abandonado donde se había detenido ayer. Miró a su alrededor y desapareció al doblar la esquina. Marisol, intentando moverse en silencio, le siguió. A la vuelta de la esquina había un pequeño aparcamiento lleno de coches viejos. Esteban caminó rápidamente entre los coches y desapareció por una puerta poco visible. Marisol esperó unos minutos y se acercó con cautela. La puerta daba a una especie de almacén. A través de la sucia ventana, vio a su marido abriendo un armario metálico. Lo que ocurrió a continuación la dejó helada. Esteban sacó un costoso traje del armario, cuidadosamente guardado en un estuche. Se quitó la ropa de trabajo, se cambió y se ajustó la corbata frente a un pequeño espejo. Luego sacó del armario un maletín de cuero y las llaves del coche. Marisol apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una papelera cuando él salió de la habitación. Ahora tenía delante a un hombre completamente distinto, seguro de sí mismo, elegante, con aspecto de hombre de negocios de éxito. Subió al coche negro que ya le esperaba en el aparcamiento y salió a la calle. Su corazón latía como loco, mientras Marisol salía corriendo a la calle y cogía un taxi. «Detrás de ese coche negro, por favor», le dijo al conductor, tendiéndole todo el dinero que llevaba encima. Pero no demasiado cerca. Condujeron durante una media hora. Esteban se dirigía al barrio más lujoso de la ciudad. Finalmente el coche negro se detuvo frente al lujoso restaurante El Palacio. Marisol conocía el lugar. Esteban y ella habían pasado a menudo por delante, soñando con cenar allí algún día en una ocasión especial. Tras pagar al taxista, se colocó en una plazoleta frente al restaurante. Sacó la cámara y ajustó el zoom con manos temblorosas. Esteban salió del coche y se dirigió a la entrada. Pero no estaba solo. Una joven le esperaba en la puerta del restaurante. Marisol la reconoció enseguida. Jimena Castellanos, una empleada del banco que a veces acudía a su local. Llevaba un elegante vestido rojo y zapatos de tacón. Esteban se acercó a ella y la besó. Marisol sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Apretó el botón de su cámara para capturar cada momento de la escena. Esteban y Jimena, cogidos de la mano, entraron en el restaurante. A través de los grandes ventanales pudieron ver cómo el camarero les acompañaba a una mesa al fondo del local. Pasó cerca de una hora. Marisol se sentó en un banco del jardín público, sin sentir el frío. Vio a Esteban y a Jimena hablando animadamente de algo, mientras él pedía vino caro, mientras sacaba de su maletín alguna caja. Un collar de oro brillaba en la caja de terciopelo. Jimena sonrió feliz mientras Esteban le ponía la joya alrededor del cuello. Marisol hizo algunas fotos más, aunque sus manos ya no obedecían bien. Después del restaurante, la pareja subió al coche y siguió su camino. Marisol cogió un nuevo taxi, dándole al conductor su último dinero. Atravesaron la ciudad y pararon en el Gran Hotel, el más caro de la ciudad. Esteban y Jimena entraron cogidos de la mano. Marisol se quedó de pie en la acera de enfrente, sintiendo que todo se desmoronaba en su interior. Ahora sabía la verdad. Su marido, con el que habían compartido todas las penurias de una vida pobre durante 10 años, llevaba una lujosa doble vida. Permaneció sentada en un banco frente al hotel durante horas. En un momento dado empezó a llover, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Delante de sus ojos se repetían una y otra vez las escenas de aquel día. Esteban cambiándose la ropa de trabajo por un traje caro, su beso con Jimena, el collar de oro, el lujoso restaurante. Hacia las 5 de la tarde salieron del hotel. Esteban volvió a besar a Jimena y la ayudó a subir a un taxi. Luego volvió a su coche y se marchó en dirección al almacén. Marisol se dirigió lentamente a pie a su casa. Ya no tenía dinero para el transporte, pero ni siquiera se sentía cansada. Solo le rondaba una pregunta por la cabeza. ¿De dónde había sacado Esteban todo aquel dinero? El restaurante, el hotel, el coche caro, el collar de oro, todo costaba una fortuna.
En casa, lo primero que hizo fue conectar la cámara a un viejo ordenador portátil y copiar todas las fotos. Estaban todas allí, pruebas irrefutables de la doble vida de su marido. Cada foto era como un cuchillo clavado en su corazón. Por la noche, Esteban volvió a casa con su ropa de trabajo habitual, oliendo a aceite de máquina. Era como si el hombre elegante del traje caro que ella había visto durante el día hubiera desaparecido. Un día ajetreado, dijo besándole la mejilla. Han traído muchos coches para reparar. Marisol asintió en silencio, sin fiarse de su voz. Calentó mecánicamente la cena y le puso delante un plato de sopa normal. La misma sopa que comían casi todos los días, ahorrando cada peso. Y por las tardes, pedía comidas en el restaurante que costaban lo mismo que su presupuesto mensual. «Estás un poco callado hoy», comentó Esteban, sorbiendo su sopa. «¿Va todo bien?» «Sí», respondió ella, mirándole comer. «Solo cansada». Él asintió, sin notar cómo le temblaban las manos, lo pálida que estaba su cara. O tal vez no quería darse cuenta. Después de todo, ya estaba acostumbrado a mentirle, a llevar una doble vida. Después de cenar, Esteban se sentó a ver la televisión, como todas las noches. Marisol se encerró en el cuarto de baño, abrió el grifo y por fin dejó correr las lágrimas. Todos estos años, cuando apenas llegaban a fin de mes, cuando contaban cada peso, cuando se negaban a sí mismos las necesidades más básicas, durante todo ese tiempo tuvo dinero, mucho dinero que gastó en otra mujer. Miró su reflejo en el espejo agrietado, una cara cansada, una blusa vieja, el pelo gris que no podía teñir porque el tinte costaba demasiado, y a su lado, en su recuerdo, estaba la elegante Jimena con un vestido caro y un collar de oro al cuello. Aquella noche Marisol no pudo dormir. Tumbada junto a su marido, escuchando su tranquila respiración, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Mañana debía encontrar las respuestas a todas sus preguntas, y sabía a quién acudir en busca de esas respuestas. El miércoles, Marisol no fue a trabajar. Llamó a doña Consuelo y le dijo que seguía enferma. Su voz sonaba tan ronca y sin vida que su jefa ni siquiera se molestó en discutir. Cuando Esteban se marchó, se quedó un buen rato sentada en la cocina, mirando la pantalla del portátil. Tenía delante las fotos de ayer, una prueba despiadada e irrefutable de la traición. Consideró cada foto como si tratara de encontrar en ellas alguna otra explicación, cualquier explicación que no fuera la obvia. Aquí estaba Esteban saliendo del almacén con un traje caro. Su postura, sus andares, todo es diferente, como si se hubiera despojado no solo de su ropa de trabajo, sino también de su habitual papel de pobre mecánico. Aquí besa a Jimena a la entrada del restaurante, suavemente, con confianza, como un hombre que lo ha hecho muchas veces. Aquí están sentados a la mesa, y él le tiende una caja de terciopelo que contiene un collar. Marisol había abierto su cuenta bancaria por internet. Estaba casi vacía, como siempre. Unos cientos de pesos, apenas lo suficiente hasta el próximo día de pago. ¿Dónde guarda Esteban su dinero entonces? ¿Cuánto tenía realmente? Y lo más importante, ¿de dónde venía? Se levantó y empezó a pasear por el piso, mirándolo todo con ojos nuevos. Sus viejos muebles, las cortinas desgastadas, los azulejos agrietados del cuarto de baño. Todo era un decorado, una representación. Su marido podía permitirse restaurantes caros y hoteles de lujo, pero a ella la obligaba a economizar en todo, a vivir en la necesidad constante. En el dormitorio, abrió el armario y empezó a examinar las pertenencias de Esteban. No había nada sospechoso entre las camisas viejas y los pantalones gastados, pero ahora sabía que había otro armario en alguna parte, con trajes caros y zapatos de marca. En el bolsillo de una de las chaquetas encontró un cheque de una farmacia. Era un cheque normal para un medicamento normal, pero la fecha era de ayer, la hora en que Esteban supuestamente había estado en la tienda. Marisol sacó el teléfono y marcó el número de la farmacia. «Hola», dijo, tratando de mantener la calma. «Ayer mi marido les compró unos medicamentos. No recuerdo la hora exacta». «Sí, claro», contestó la mujer al otro lado. «A las 4:30. Un hombre muy educado vestido de traje. De traje. No con ropa de mecánico, sino con traje. Así que ni siquiera se había cambiado de ropa después de encontrarse con Jimena. Solo había pasado por la farmacia de camino a su guardarropa secreto. Marisol estaba sentada en la cama, con el cheque en la mano. ¿Cuántas mentiras más había habido en sus vidas? ¿Cuántas veces había dicho que se quedaba hasta tarde en el taller mientras estaba con ella?
¿Cuánto dinero había gastado en regalos y diversiones mientras ella contaba cada peso en la tienda? Sonó el teléfono. Paulina. ¿Y bien? Preguntó su amiga sin preámbulos. ¿Averiguaste algo? Marisol le envió en silencio algunas fotos. Dios mío, exhaló Paulina después de un momento. ¿Esa no es... ¿Esa es Jimena Castellanos, la del banco? Sí. Marisol se esforzó por pronunciar la palabra. Lo siento. Su amiga sonaba genuinamente compasiva en su voz. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Marisol se levantó y se acercó a la ventana. Estaba lloviendo. Las gotas caían por el cristal y desdibujaban el mundo fuera de la ventana. Primero tenemos que averiguar de dónde sacó el dinero. ¿Qué hay que entender? La voz de Paulina se endureció. Claramente algo ilegal. Un mecánico corriente no puede permitirse una vida así. Pero Marisol intuía que no era solo eso. Algo había pasado en aquel viaje a Guatemala. Algo relacionado con la muerte de un misterioso tío del que nunca habían oído hablar. Se despidió de su amiga y encendió el ordenador. En el buscador tecleó el nombre de Armando Uriarte Rojas. Nada. Ni una sola mención. Era como si nunca hubiera existido. En un cajón del escritorio encontró una carpeta. Contenía su certificado de matrimonio, recibos antiguos, certificados médicos. Al fondo había un sobre con fotos de su boda. Marisol sacó una. Esteban y ella, jóvenes, felices, llenos de esperanza en el futuro. Recordaba aquel día hasta el último detalle. Cómo lo habían ahorrado todo para celebrarlo. Cómo su madre, Aitana, había llorado de felicidad. Aitana, suegra, la única persona que podía saber la verdad sobre la familia de Esteban, sobre su misterioso tío, sobre lo que realmente había pasado en Guatemala. Marisol miró el reloj. Era casi mediodía. Aitana vivía en una casita a las afueras de la ciudad. Últimamente se veían poco. Su suegra se quejaba de su salud y apenas salía de casa. Marisol se recogió rápidamente y salió a la calle. Seguía lloviendo, pero apenas se dio cuenta. Su mente daba vueltas a las preguntas que iba a hacerle a su suegra. ¿Por qué nunca habían oído hablar de ese tío? ¿Por qué había abandonado el país? Y lo más importante, ¿qué pasó después de su muerte? De camino a la salida, se detuvo en una tienda y compró unas galletas. A Aitana le gustaban para merendar. Que fuera como una visita normal de una nuera a su suegra. Que no sospechara nada raro hasta que Marisol empezara a hacerle preguntas. En el autobús, volvió a mirar las fotos del móvil. Esteban y Jimena parecían tan felices, tan bien juntos. Ella, joven, guapa, bien peinada. Él tenía éxito, era elegante. Era como si su marido se hubiera convertido por fin en él mismo, despojándose de la máscara del pobre mecánico. La casa de Aitana se perfilaba en el horizonte, pequeña pero bien cuidada, con un cuidado jardín delante. Marisol recordó cómo Esteban y ella habían ayudado a pintar la valla el verano pasado. Apenas habían reunido dinero para la pintura, y Esteban se había quejado de tener que comprar la más barata. E incluso entonces tenía dinero. Incluso entonces había mentido. Marisol subió al porche y llamó al timbre. Dentro oyó pasos lentos. Aitana caminaba con bastón tras romperse la cadera. La puerta se abrió y una mujer mayor de rostro amable y arrugado apareció en el umbral. ¿Marisol? Se preguntó. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no estás en el trabajo? He traído galletas para el té, intentó sonreír Marisol. ¿Puedo pasar? El pequeño salón olía a medicina y a libros viejos. Había fotos colgadas en las paredes, Esteban de niño, sus padres, las vacaciones familiares. Pero no había fotos del misterioso tío Armando por ninguna parte. Ahora voy a poner la tetera, se quejó Aitana. Estás pálido. ¿Va todo bien? No, contestó Marisol en voz baja, mirando a su suegra directamente a los ojos. No estoy bien. Tenemos que hablar del tío Armando. Aitana se quedó inmóvil antes de acercar la taza a la mesa. Una sombra recorrió su rostro y sus arrugadas manos temblaron débilmente. ¿De qué queréis hablar?, preguntó, bajando lentamente la taza sobre la vieja servilleta de encaje. De la verdad. Marisol sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa con la pantalla levantada. Sobre lo que pasó en Guatemala, sobre el dinero. La mujer mayor se hundió pesadamente en su sillón favorito. Sus dedos frotaban nerviosos la borla del plate que cubría sus rodillas. No sé a qué te refieres, dijo, pero sus ojos la delataron. Recorrieron la habitación, evitando la mirada directa de su cuñada. Seguí a Esteban ayer.
Marisol encendió la pantalla de su teléfono, abriendo la primera foto. «Toma, echa un vistazo». Aitana se puso lentamente las gafas y cogió el teléfono. La foto era de Esteban saliendo de un restaurante caro con Jimena. Su suegra se quedó mirando la foto largo rato, con la cara cada vez más pálida. «Sé que ocultas algo», continuó Marisol. «Esteban cambió después de su viaje a Guatemala. Tiene dinero, mucho dinero. Conduce un coche caro, va a restaurantes, compra joyas de oro. No deberías haberle seguido», dijo Aitana en voz baja, devolviéndole el teléfono. «¿Debería haberme mentido?». La amargura irrumpió en la voz de Marisol. «Vivimos en la miseria, ahorramos dinero en todo. Yo trabajo hasta la extenuación, y él se gasta enormes sumas en una amante». Aitana se estremeció ante estas palabras. Se quitó las gafas y empezó a limpiárselas con el borde del vestido, una vieja costumbre que aparecía en los momentos de excitación. «Háblame del tío Armando», exigió Marisol. ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de él? ¿Qué pasó después de su muerte? Un pesado silencio flotaba en la habitación. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Aitana seguía frotándose las gafas como si estuviera decidiendo algo. «Es una historia complicada», dijo finalmente. «Una muy complicada. No sé si tengo derecho a...». «Sí lo tienes», la interrumpió Marisol. «Soy la mujer de Esteban. Tengo derecho a saber la verdad». Aitana asintió lentamente. Se levantó, apoyándose en el bastón, y se acercó al viejo aparador. Del último cajón sacó un sobre amarillento. «Toma», le tendió el sobre a Marisol. «Es la última carta de Armando. Llegó una semana antes de morir». Marisol abrió el sobre. Dentro había un papel escrito con letra pequeña. La carta iba dirigida a Aitana. «Querida Aitana», leyó Marisol. «Sé que queda poco tiempo. Los médicos dicen que son días contados. Debo decir la verdad, la que he ocultado todos estos años». Levantó los ojos hacia su suegra. Estaba sentada con la cabeza gacha, como si fuera incapaz de mirar a su nuera. «Sigue leyendo», dijo Aitana en voz baja. «Cuando me fui de México», siguió leyendo Marisol, «no solo rompí con mi familia. Me llevé dinero, mucho dinero. Era una herencia de nuestro padre destinada a los dos, a mí y a mi hermano. Pero yo era joven y estúpido. Creía que me lo merecía todo. Falsifiqué los papeles y me lo quedé todo para mí». Marisol tomó aire. Las manos que sostenían la carta temblaban. «Todos estos años he vivido con esta culpa. Construí una carrera, hice una fortuna, pero no me trajo la felicidad. Ahora que la muerte está cerca, quiero enmendar mi error. Le legué todo a Esteban, $500,000. Es el dinero de su padre, de mi hermano. Deben volver a la familia». «¿$500,000?» Marisol apenas podía pronunciar las palabras. «¿Esteban tiene $500,000?» Aitana asintió. Armando quería redimirse. Pensó que el dinero debía ayudar al hijo de su hermano a empezar una nueva vida. «Una nueva vida», repitió Marisol. «¿Y qué hay de mí? ¿Por qué Esteban me ocultó esto? ¿Por qué me hizo vivir en la pobreza mientras él mismo...?» «No lo sé», Aitana negó con la cabeza. «Cuando volvió de Guatemala estaba diferente. Dijo que quería empezar de cero, pero me pidió que guardara silencio. Pensé que estaba esperando el momento adecuado para decírtelo». Marisol se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado. Las gotas tamborileaban sobre el cristal con una especie de persistencia furiosa. No podía metérselo en la cabeza. $500,000. Una enorme cantidad de dinero. Dinero que podría cambiarles la vida, librarles de la eterna lucha por la supervivencia. ¿Lo sabías?, se volvió bruscamente hacia su suegra. ¿Sabías que se gastaba ese dinero en otra mujer? No, Aitana negó con la cabeza. Te juro que no lo sabía. Pensé que lo estaba invirtiendo en algún negocio, preparando una sorpresa para ti. Una sorpresa, sonrió Marisol con amargura. Sí, la sorpresa salió bien. Sacó el móvil y le enseñó a su suegra el resto de las fotos. Esteban y Jimena en el restaurante, un collar de oro, un hotel de lujo. Dios mío, susurró Aitana, tapándose la cara con las manos. ¿Qué demonios está haciendo? Justo lo que quería. Marisol dobló la carta y la devolvió al sobre. Empezando una nueva vida, pero no conmigo. Miró el reloj. Se hacía de noche. Pronto Esteban estaría en casa, haciendo de mecánico cansado, hablando de reparaciones inexistentes. Gracias,
le dijo a su suegra. Ahora sé todo lo que quería saber. ¿Qué vas a hacer? La voz de Aitana sonaba ansiosa. Lo que tenga que hacer, Marisol se dirigió a la puerta. Voy a hacer que se enfrente a la verdad. Ya en la puerta, se dio la vuelta. Aitana estaba sentada en su silla, pequeña, encorvada, con una carta en el regazo. Parecía 10 años mayor. Lo siento, dijo Marisol. Sé que esto también es duro para ti. Vete, respondió la suegra en voz baja. Haz lo que tengas que hacer. El viaje a casa de Aitana le pareció a Marisol el más largo de su vida. Sentada en el autobús, abrazada a su bolsa de pertenencias, miraba por la ventanilla las calles de su ciudad natal. Todo a su alrededor parecía diferente ahora que sabía la verdad. Los escaparates de las tiendas caras por las que Esteban y ella siempre pasaban sin levantar la vista. Los lujosos restaurantes a los que él llevaba a Jimena, los elegantes hoteles. Todo este mundo había estado a disposición de su marido durante todo este tiempo. El autobús se detuvo en un semáforo junto a una joyería. En el escaparate brillaba un collar de oro, casi idéntico al que Esteban le había regalado a su amante. Marisol miró la etiqueta del precio y sonrió amargamente. El coste de la joya equivalía a su sueldo anual en la tienda de Doña Consuelo. El piso la recibió con su habitual silencio. Marisol fue a la cocina y encendió la luz. La vieja bombilla bajo el techo parpadeó tenuemente, revelando las paredes desconchadas, el linóleo agrietado, la nevera antigua. Todo aquí gritaba pobreza, una pobreza que resultó ser mentira. Abrió la nevera, casi vacía, como de costumbre. Un cartón de leche, los restos de la sopa de ayer, unos huevos. Cada viaje a la tienda estaba cuidadosamente planeado, cada compra sopesada y considerada. Mientras tanto, Esteban cenaba en restaurantes caros, pedía comidas exquisitas, bebía vino caro. Marisol sacó del bolso la carta del tío Armando y volvió a releerla. $500,000. Una suma que podría cambiar sus vidas, librarlos de la deuda perpetua y la humillante austeridad. Pero Esteban había elegido otro camino, el camino de la mentira y la traición. En el cuarto de baño, se miró largamente en el espejo. Un rostro cansado, mechones grises en el pelo oscuro. No podía permitirse un tinte porque tenía que pagar la factura de la luz. Una blusa vieja, comprada en rebajas hace 2 años. Todo en ella denotaba una vida de necesidad constante. Jimena era todo lo contrario, joven, arreglada, elegante. Marisol recordaba cómo solía entrar en la tienda, siempre con ropa elegante, con la manicura impecable, oliendo a perfume caro. Ahora estaba claro por qué siempre sonreía con tanta condescendencia a Marisol. Sabía que el marido de la pobre dependienta gastaba mucho dinero en ella. En el dormitorio, Marisol abrió el armario y empezó a revisar metódicamente las cosas de Esteban. Cada camisa, cada pantalón, formaba parte de su mascarada, de la imagen de pobre mecánico que mantenía con tanto esmero. En algún lugar de la ciudad tenía un armario diferente, con trajes caros y zapatos de marca. En el fondo del armario encontró una caja de papeles. Buscó entre ellos cualquier rastro, cualquier mención a una herencia, pero no había nada. Esteban había cubierto demasiado bien sus huellas. En el salón encendió un viejo ordenador portátil y abrió una carpeta de fotos. Aquí estaba Esteban saliendo de su escondite secreto con un traje caro. Aquí está besando a Jimena a la entrada del restaurante. Aquí están sentados a la mesa y él le tiende una caja de joyas. Cada instantánea era como una puñalada en el corazón. Marisol abrió un procesador de textos y se puso a escribir. Necesitaba ordenar sus pensamientos, prepararse para la conversación. Sus dedos volaron por el teclado, arrojando sobre la pantalla todo el dolor y la amargura de los últimos meses. Sé lo de la herencia, escribió. Sé lo de los $500,000, sé lo de tu doble vida, del coche caro, sobre los restaurantes, sobre Jimena. Cuando terminó de escribir, imprimió el texto en una vieja impresora que apenas funcionaba. Dobló las hojas y las metió en un sobre. Luego sacó un lápiz de memoria y copió en él todas las fotos, que serían una prueba irrefutable de las mentiras de Esteban. En la cocina se preparó un té, el más barato, en bolsitas. ¿Cuántas veces había soñado con comprar el buen té de Ceilán que tanto le gustaba? Pero siempre se había negado a comprarlo. Era demasiado caro. Mientras tanto, Esteban pedía copas caras en los restaurantes, compraba vinos exquisitos. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Esteban solía volver del trabajo a esa hora, o mejor dicho, fingía volver del trabajo.
Me preguntaba dónde estaría ahora. ¿En un restaurante caro con Jimena? ¿En un hotel de lujo? ¿O en su armario secreto, cambiando un traje caro por ropa de trabajo? Dejó su bolsa de pertenencias en el pasillo. Debía estar lista para marcharse inmediatamente después de la conversación. 10 años de su vida juntos cabían en una pequeña bolsa. Unas blusas, una falda, papeles, un cepillo de dientes. Todo lo demás podía recogerse más tarde. Sobre la mesa de la cocina colocó las fotos impresas en orden cronológico. Aquí está Esteban saliendo del almacén, el comienzo de su doble vida. Aquí está el encuentro con Jimena, el momento de la traición. Aquí están los regalos caros, restaurantes, hoteles, la evidencia de cómo gastó el dinero que debería haber pertenecido a los dos. Junto a las fotos, puso la carta del tío Armando, el último clavo en el ataúd de su matrimonio. $500,000. Una herencia que podría haber cambiado sus vidas, pero que las había arruinado. A las 9 en punto, oyó pasos familiares en las escaleras. Su corazón latió más deprisa y sus manos se cerraron involuntariamente en puños. Ahora entraría él, su marido, el hombre al que había amado durante 10 años. Entraría y desempeñaría su habitual papel de mecánico cansado, inconsciente de que sus mentiras habían quedado al descubierto. El sonido de la llave en la cerradura pareció ensordecedor en el silencio del piso. Marisol estaba sentada a la mesa de la cocina mirando hacia la puerta. Frente a ella estaban las fotografías y la carta, todas las pruebas de su traición. Había llegado la hora de la verdad. Esteban entró en el piso, intentando como siempre fingir cansancio, después de un día de trabajo. Su chaqueta de trabajo estaba manchada de aceite de máquina, el toque perfecto para la imagen de un simple mecánico. Marisol se sentó inmóvil en la mesa de la cocina, contemplando aquel espectáculo que tantas veces había visto. «Cariño, ¿te pasa algo?», preguntó al notar su postura tensa y los papeles extendidos sobre la mesa. «¿Por qué no estás durmiendo?». «Siéntate», Marisol señaló la silla de enfrente. «Tenemos que hablar». Esteban frunció el ceño, pero se sentó obedientemente a la mesa. Olía a colonia cara, el mismo aroma que ella había percibido en las fotos del restaurante. Ni siquiera se había molestado en quitársela antes de volver a casa. «Esta noche has estado en casa de mi madre». No era una pregunta, sino una afirmación. Al parecer, Aitana había tenido tiempo de llamarle. «Sí», Marisol le miró directamente a los ojos. «Y me ha hablado de Armando, de la herencia, sobre los $500,000. A Esteban le tembló la cara, pero se recompuso rápidamente. «Cariño, esto es un error. No sé a qué te refieres». «Basta». Marisol le puso la primera foto delante. «Basta de mentiras, Esteban». La foto le mostraba saliendo del almacén con un traje caro. Esteban se puso pálido, con las manos apoyadas en la mesa, temblando visiblemente. «No es lo que piensas», empezó. Pero Marisol ya estaba colocando las siguientes fotos. «¿Y esta?». Puso la foto de él besando a Jimena a la salida del restaurante. «¿Y esta?». Una foto de él con un collar de oro. «¿Y esta también?». Una foto en la entrada de un hotel de lujo. «¿Me has seguido?». Una nota de enfado apareció en su voz. «Sí», respondió Marisol con calma. «Después de darme cuenta de todas las rarezas. Después de darme cuenta de que me mientes todos los días». Esteban se levantó y empezó a caminar por la pequeña cocina. Sus botas de trabajo dejaban huellas de barro en el linóleo, otro detalle de su cuidada imagen. «Quería decírtelo», dijo por fin. «Estaba esperando el momento oportuno». «¿El momento adecuado?». Marisol sonrió con amargura. «¿Cuándo? ¿Después de gastarte todo el dinero en tu amante? ¿Después de comprarle otra docena de joyas de oro?». «No es tan sencillo», se pasó una mano por la cara. «No lo entiendes». «Entonces explícate», le puso delante la carta del tío Armando. «Explícame por qué me ocultaste mi herencia. ¿Por qué me obligaste a vivir en la pobreza mientras tú mismo disfrutabas del lujo? ¿Por qué me mentías todos los días?». Esteban cogió la carta, pero no la leyó. Al parecer, se sabía el contenido de memoria. Volvió a sentarse a la mesa, como si sus piernas se negaran a sostenerlo. «Cuando recibí aquel dinero», comenzó en voz baja, «me sentí otra persona. Fue como si se hubiera abierto una puerta a un mundo nuevo. Un mundo en el que no tienes que contar cada peso, en el que puedes permitirte todo lo que quieras». «¿Y decidiste no compartir ese mundo con tu mujer?».
La voz de Marisol temblaba de emoción contenida. Conocí a Jimena por casualidad, continuó, ignorando su pregunta. Era tan brillante, tan segura de sí misma. Pertenecía al mundo en el que yo ansiaba entrar. ¿Y te recordaba a tu antigua vida? Marisol se levantó, incapaz de seguir sentada. ¿De la pobreza de la que tenías tanta prisa por escapar? No lo entiendes. Se levantó él también de un salto. Ese dinero era mi oportunidad de convertirme en otro hombre. ¿Qué clase de persona? ¿Una mentirosa? ¿Una traidora? Levantó una de las fotos. Mírate, escabulléndote por la ciudad, escondiendo tu ropa en algún almacén, llevando una doble vida. ¿Este es el hombre que querías ser? Esteban se quedó callado, mirando al suelo. Sus hombros se hundieron, como si se hubiera quitado de encima el pesado peso de la pretensión. Te quería, continuó Marisol. Amaba al hombre sencillo y honesto que eras. O lo que yo creía que eras. Yo también te amaba, dijo en voz baja. ¿Amaba? Ella negó con la cabeza. No, Esteban. Un hombre que ama no hace trabajar a su mujer hasta la extenuación mientras él mismo gasta cientos de miles en una amante. Un hombre que ama no miente todos los días cuando la mira a los ojos. Empezó a recoger las fotos de la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantenía firme. Me voy, dijo metiendo las fotos en un sobre. No hace falta que vengas a buscarme. No hace falta que intentes explicármelo. Todo está ya explicado con estas fotos. Espera, Esteban la agarró del brazo. Hablemos. Lo arreglaré todo. Venderé el coche. Recuperaré el dinero. No se trata de dinero, le soltó la mano con suavidad. Se trata de confianza. Se trata de respeto. Todo lo que has pisoteado con tus mentiras. Caminó hacia la puerta donde estaba la bolsa de lona preparada. Esteban la siguió con la mirada perdida, como si no pudiera creer que todo esto estuviera ocurriendo de verdad. Adiós, dijo Marisol, agarrando el pomo de la puerta. Espero que tu nueva vida haya merecido perder la anterior. Marisol, por favor, le tembló la voz. No te vayas. Te quiero. Se dio la vuelta por última vez. A la tenue luz de la lámpara de la cocina, parecía confuso y patético con su sucia ropa de trabajo, el último disfraz de su interminable mascarada. No, Esteban, dijo ella en voz baja. Solo te quieres a ti mismo y a tu nueva vida. Disfrútala. La puerta se cerró tras ella con un chasquido silencioso. La entrada era oscura y fresca. Marisol bajó lentamente las escaleras. Cada paso resonaba en el espacio vacío. Al salir, respiró profundamente el aire nocturno. A lo lejos se veían las luces parpadeantes de restaurantes y hoteles caros, el mundo en el que Esteban había deseado entrar. Ese mundo era suyo ahora, junto con las mentiras, la traición y el vacío que ningún dinero podía llenar. Marisol caminaba por la calle oscura, agarrando con fuerza el asa de su bolso. El sobre contenía fotografías, la prueba del fin de su antigua vida y el comienzo de una nueva. Una vida sin mentiras ni fingimientos. Una vida en la que sería fiel a sí misma, aunque tuviera que empezar de cero.